Uno de los temas que se suele discutir bastante entre físicos y matemáticos es justamente si la matemática es un invento o es un descubrimiento. Tómense en cuenta ustedes lo que ocurrió con los romanos, que para hacer cálculos necesitaban un ábaco, y los hindúes que para hacer cálculos necesitaban un papel. La diferencia entre estos dos sistemas de numeración está en que los romanos no habían inventado el cero. De manera similar, en física nosotros inventamos muchos entes matemáticos para poder modelar la vida real. Los vectores son uno de ellos, y lo que vamos a ver ahora, que es el producto escalar y el producto vectorial, son inventos o definiciones matemáticas que nos van a permitir a nosotros después modelar algunos fenómenos físicos. Sean bienvenidos nuevamente, queridos amigos y amigas, a esta nueva videoaula de física elemental. En esta quinta parte de vectores les voy a presentar las definiciones y cómo es que se hacen cálculos acerca del producto escalar y el producto vectorial. Empecemos entonces nuestra videoaula hablando del producto escalar. ¿Por qué sobre todo es que se inventa esta operación entre vectores? La idea es que si tú tienes dos vectores, como en este caso vectores AB, y yo los dibujo con un origen común, siempre es posible proyectar un vector sobre el otro, y conocer dicha proyección es importante. Por ejemplo, si yo quiero proyectar el vector A sobre el vector B, lo que tengo que hacer es trazar de la punta del vector A una perpendicular a la línea que pasa por este vector B. Trazo entonces esa perpendicular, defino el ángulo que hay entre estos dos vectores, que sería este ángulo θ, y en función de este ángulo θ yo puedo determinar esta proyección que tenemos aquí, que sería el módulo de A multiplicado por el coseno de ese ángulo θ. Pero así como estoy haciendo la proyección del vector A sobre el vector B, también puedo determinar la proyección del vector B sobre el vector A. Es decir, trazo ahora la línea que pasa sobre el vector A, de la punta del vector B trazo la perpendicular a dicha línea y defino el ángulo entre esos vectores para determinar el segmento que representa la proyección de ese vector B sobre el vector A. Dicho segmento vendría a ser en este caso el módulo de B por el coseno de θ según la trigonometría que nosotros conocemos. Por lo tanto, este segmento que tengo aquí y este segmento que tengo aquí son proyecciones de un vector sobre el otro vector. No son segmentos iguales, pero sí representan la proyección de un vector sobre el otro. En términos de estas proyecciones es que se define el llamado producto escalar. Definimos el producto escalar como la proyección de un vector multiplicado por el módulo del otro vector. Es decir, si yo quiero multiplicar dos vectores, en este caso el vector A por el vector B, multiplico los módulos y lo multiplico por el coseno de θ. Noten ustedes que si nos concentramos en este esquema, este producto que tenemos aquí sería el módulo de B multiplicado por la proyección del vector A sobre el vector B. Sería el módulo de B multiplicado por el módulo de A por el coseno de θ. Pero si nos concentramos en este esquema que tenemos aquí, obtendríamos exactamente lo mismo. Tendríamos el módulo de A multiplicado por módulo de B coseno de θ, que es la proyección de B sobre el vector A. Aquí está, módulo de A, y aquí tengo el módulo de B multiplicado por el coseno de θ. Por lo tanto, ya sea que yo proyecte un vector sobre el otro o viceversa, el producto escalar siempre va a tener el mismo valor. Una cosa importante que hay que resaltar y donde se cometen muchos errores es pensar de que esta proyección siempre es una cantidad positiva porque es un segmento. No es cierto, porque el signo que va a tener este producto que tenemos aquí va a depender mucho del valor de este ángulo θ que tenemos aquí. Porque este ángulo θ, como pueden ver ustedes tanto en este esquema o este esquema, representa el ángulo entre los vectores y puede ser como en este caso un ángulo agudo, pero también puede ser un ángulo obtuso, es decir, puede ser un ángulo entre 0 y 90 grados, pero también puede ser un ángulo entre 90 y 180 grados. Y cuando el ángulo toma valores entre 90 y 180 grados, el coseno de dicho ángulo es negativo.
Veamos cómo es que se utiliza y para qué exactamente se ha inventado este producto escalar en algunos ejemplos y veamos también algunas propiedades importantes. La mejor forma de entender las propiedades del producto escalar es cuando trabajamos con vectores unitarios. Tomemos por ejemplo el caso de estos dos vectores C y D. Aquí tenemos el vector unitario I, este sería el ángulo beta que forma el vector unitario I con el vector C, y este sería el ángulo alfa que forma el vector unitario I con este vector D. Noten que ambos vectores están escritos utilizando la notación analítica. Aquí tenemos las dos componentes horizontal y vertical del vector C, y aquí tenemos las componentes horizontal y vertical del vector D. Recuerden que aquí la componente es negativa porque el vector D va a tener una componente dirigida hacia la izquierda del eje X. Entonces, ¿qué pasa si nosotros realizamos el producto escalar entre el vector C y el vector unitario I? Es decir, concentrémonos solamente con este vector C y el vector I y el ángulo que forman, que sería el ángulo beta. El producto escalar entre el vector C y el vector I sería módulo de C por el módulo de I por el coseno de este ángulo beta. Sustituyendo, el módulo del vector C sería igual a la raíz de 18, eso lo podemos calcular por el teorema de Pitágoras. El módulo del vector unitario I es 1, por eso se llama vector unitario, y el coseno de este ángulo beta sería el cateto adyacente, que sería 3, entre la hipotenusa, que sería 18. Aquí pueden ustedes notar que el 18 con el 18 se va a cancelar y me va a quedar el número 3. Hagamos ahora lo mismo pero entre el vector D y el vector I. Hagamos el producto escalar del vector D y el vector I. Tendríamos módulo del vector D, módulo del vector I, pero ahora tendríamos que sustituir el coseno de este ángulo alfa, que es un ángulo obtuso. El módulo del vector D, por el teorema de Pitágoras nuevamente, sería raíz de 20. El módulo del vector unitario I es 1, pero el coseno del ángulo alfa es negativo y sería igual. En este triángulo rectángulo que tenemos aquí, sería el cateto adyacente, que sería 4, entre la hipotenusa, que sería raíz de 20. Por lo tanto, el coseno de este ángulo alfa sería menos 4 entre raíz de 20. Nuevamente el raíz de 20 se va a cancelar y me va a quedar aquí menos 4. Entonces, pueden ustedes notar que cuando yo hago el producto escalar de este vector D y este vector C sobre el vector unitario I, el vector unitario a lo largo del eje X, lo que estamos encontrando son la componente horizontal del vector C, 3, que está aquí, y la componente horizontal del vector D, menos 4, que está aquí. Por lo tanto, el producto escalar nos sirve para poder determinar la componente de un vector, siempre y cuando yo haga ese producto escalar sobre los vectores unitarios en los ejes cartesianos. Siguiendo con estas propiedades de los vectores unitarios, también es posible tener en cuenta el producto escalar entre estos vectores unitarios. Por ejemplo, si yo hago el producto escalar de un vector unitario I con I, eso sería módulo de I por el módulo de I por el coseno del ángulo que forman dichos vectores. Pero cuando tú tienes dos vectores iguales, como estos vectores apuntan en la misma dirección, el ángulo que forman siempre va a ser 0 y por lo tanto el coseno sería el coseno del ángulo 0. El módulo del vector unitario es 1, entonces reemplazo 1 dos veces, aquí está, y el coseno del ángulo 0 también vale 1. Por lo tanto, el producto de un vector unitario por sí mismo siempre me va a salir 1. Es como calcular el cuadrado del módulo del vector. Pero ¿qué pasa si yo ahora hago el producto escalar entre un vector unitario y otro que fuese distinto? Por ejemplo, entre el vector unitario I y el vector unitario J. Eso sería módulo de I, módulo de J por el coseno del ángulo que forman esos vectores. Como el vector J es un vector que va sobre el eje Y, esos vectores I y J van a formar un ángulo de 90 grados que sería pi medios. Sustituyo, el módulo de I y el módulo de J son 1, pero el coseno de 90 grados es 0 y por lo tanto el producto escalar entre estos dos vectores unitarios distintos siempre me va a dar 0. De manera general, de los tres vectores unitarios en los tres ejes cartesianos que hemos visto anteriormente y JK, el producto escalar de cada uno de ellos por sí mismo siempre da 1, pero el producto escalar entre ellos, combinados, siempre va a dar 0. Y esto, de manera general, es una propiedad bastante interesante
que nos dice que los vectores perpendiculares entre sí siempre se anulan al multiplicarse escalarmente, y eso es porque el coseno de 90 grados siempre es cero. ¿De qué nos va a servir a nosotros saber cómo es el producto escalar entre vectores unitarios? Lo que sucede es que si en general tú escribes los vectores utilizando los vectores unitarios, hacer el producto escalar se hace bastante simple, pues nos va a permitir hacer esos cálculos de una manera muy ordenada. Por ejemplo, hagamos nuevamente este producto escalar entre el vector d y el vector i, pero utilizando los vectores unitarios. Noten ustedes que si escribo usando vectores unitarios este vector d, el vector d sería igual a menos 4i, menos 4 porque tiene una componente que va a la izquierda, más 2j porque tiene una componente hacia arriba que es de tamaño 2, y eso multiplicado por el vector i. Este producto escalar que tenemos aquí cumple la ley distributiva y por lo tanto yo puedo distribuir este vector i a cada uno de estos términos dentro del paréntesis. Por lo tanto mi producto escalar será menos 4i por i más 2j por i. Este producto escalar de j por i se va a anular porque son vectores perpendiculares y solo me va a quedar menos 4i por i, pero i por i es 1, multiplicado por menos 4 me saldría menos 4, que sería la componente justamente de este vector d, pero sobre el eje horizontal. Con lo aprendido resolvamos este ejercicio que vino en el examen de admisión para la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima, Perú, en el 2018. El problema dice, en el dibujo se muestran los vectores a y b, donde el vector a tiene módulo de 10, el vector b tiene módulo de 5. Si definimos el vector c como a más b y el vector d como a menos b, calcule, dice, el producto escalar en unidades cuadradas de los vectores c y d. Y aquí tenemos justamente esos vectores a y b colocados aquí en este plano cartesiano. Este problema es bastante simple porque se vuelve un problema más que todo de tipo algebraico. No hay que hacer ningún esquema, no es un problema físico en sí, es más que todo matemático. La idea es que tengo que hacer el producto escalar c por d, determinar qué número me va a salir de aquí. Y lo que voy a hacer es sustituir la definición de c y d en función de estos vectores a y b. Por ejemplo, en lugar del vector c, coloco la suma del vector a más b según lo que me indica el problema. En lugar del vector d, coloco la resta a menos b, que es lo que me indica el problema. Y aquí con este producto escalar, yo puedo utilizar nuevamente la propiedad distributiva. Para multiplicar estos dos, obtendría estos cuatro términos que tenemos aquí. Los dos primeros vienen de multiplicar a punto a y a punto menos b. Aquí están. Los otros dos vienen de multiplicar b punto a, aquí está, y el otro b punto menos b, que sería menos b punto b. Y aquí lo primero que podemos notar es que estos dos términos de en medio se van a cancelar, porque el producto escalar de a por b es igual al producto escalar de b punto a. Es decir, en este caso el orden de los factores no va a alterar el producto, pues a punto b sería el módulo de a por el módulo de b por el coseno del ángulo entre esos dos vectores, y el ángulo entre los vectores a y b sería 63 menos 10, 53 grados. El producto escalar de b por a sería igual, módulo de b, módulo de a por el coseno del ángulo entre ambos. Y por lo tanto aquí se puede ver claramente que estos dos términos se van a cancelar entre sí sin la necesidad de sustituir los valores que tengamos aquí. Por lo tanto el producto escalar c por d va a ser igual al producto escalar de a por a menos el producto escalar de b por b. Y aquí debemos utilizar lo mismo que indicamos anteriormente. Cuando tenemos un vector multiplicado por sí mismo escalarmente, el ángulo entre estos dos vectores es nulo porque ambos vectores apuntan en la misma dirección. Por lo tanto, al momento de hacer estos productos escalares, por ejemplo el producto escalar de a por a, sería el módulo de a por el módulo de a por el coseno de 0. El producto escalar de b por b sería el módulo de b por el módulo de b por el coseno de 0. Aquí sustituimos ya los datos que me dan. El módulo de a vale 10, el coseno de 0 es 1, el módulo de b es 5, el coseno de 0 es 1. Por lo tanto, el producto escalar c punto d me va a dar 100, que sería 10 por 10, menos 25, que es 5 por 5. Y por lo tanto, ese producto escalar me va a salir 75. Repito, este problema no es un problema de física, es más que todo un problema matemático.
Sin embargo, más adelante en la teoría de trabajo y energía vamos a ver que el producto escalar me sirve para definir una magnitud física. Antes de pasar a hablar sobre el producto vectorial, una cosa que debe quedar bastante clara para todos nosotros es que el producto escalar entre dos vectores siempre nos va a dar un número. Es por eso que se llama escalar, porque la palabra escalar hace referencia justamente a los números. Es debido a eso y a que también hay vectores que están relacionados mediante productos que se define el llamado producto vectorial. La idea es que ahora obtengamos a través de un producto entre dos vectores otro vector. Y además es que este vector producto no se encuentre en el mismo plano que los dos vectores que vamos a multiplicar originalmente. El producto vectorial resulta ser un poco más complejo matemáticamente que el producto escalar, sin embargo, es bastante simple entenderlo geométricamente. Supongamos que tenemos aquí dos vectores A y B en este plano. Para definir el producto vectorial, lo primero que tenemos que hacer es trazar la línea perpendicular a este plano que tenemos aquí en el origen común que tienen estos dos vectores. Es decir, esta línea que tenemos aquí. Y como es perpendicular al plano, también va a ser perpendicular al vector A y al vector B de manera simultánea. Es decir, el producto vectorial entre dos vectores va a resultar un vector que es perpendicular a estos dos de manera simultánea. Pero eso quiere decir entonces que este producto vectorial va a ser un vector que puede estar a lo largo de esta línea, pero en dos diferentes orientaciones. Podría estar según el gráfico hacia arriba o podría estar hacia abajo. Por lo tanto, hay que definir en qué dirección va a estar ese producto vectorial de A cruz B o B cruz A. Para eso hay que utilizar una regla que se conoce como regla de la mano derecha. La idea es utilizar la mano derecha y estos cuatro dedos que tenemos aquí, hacerlos girar orientando estos dedos desde el primer vector hasta el segundo vector que queremos multiplicar. Por ejemplo, si yo quiero multiplicar el vector A con el vector B, pongo estos dedos sobre el vector A y lo giro en orientación del vector B, yendo por el ángulo más pequeño. De esa manera, el dedo pulgar de la mano derecha nos va a indicar la dirección del producto A cruz B. Por lo tanto, sobre esta línea, el producto vectorial A cruz B va a estar definido de esta manera. Y es importante enfatizar lo siguiente. Para diferenciar el producto vectorial del producto escalar, el producto vectorial se escribe con una X, mientras que el producto escalar se escribe con un punto. Es por eso que yo les mencionaba hace un rato de que este sería el vector A cruz B. Noten ustedes que si yo modificara el orden del producto, es decir, si multiplicara primero B, luego A, yo tendría que estos dedos colocarlos primero sobre B y luego girarlos hacia A, y por lo tanto el dedo pulgar va a indicar una dirección opuesta. Eso quiere decir que el producto vectorial B cruz A tendría que estar en este caso hacia abajo. Sin embargo, estos dos vectores van a tener el mismo tamaño, el mismo módulo, pero la orientación va a ser distinta. Recordemos que cuando tenemos dos vectores opuestos, pero de igual módulo, la relación entre los vectores es que uno es el negativo del otro. Por lo tanto, el vector B cruz A va a ser siempre el negativo del vector A cruz B. A diferencia del producto escalar, en el producto vectorial, el orden de los factores va a alterar la dirección del producto. Por lo tanto, decimos que en este caso no hay conmutatividad. No es lo mismo multiplicar B cruz A que A cruz B. Uno va a ser el negativo del otro. Pero en módulos, ambos iban a ser iguales. Si uno quiere calcular el módulo del producto vectorial A cruz B, lo que vamos a tener es que multiplicar los módulos por el seno del ángulo que forman esos dos vectores. Entonces, enfatizando en lo que les decía hace un rato, el producto vectorial se ha inventado para relacionar vectores que no se encuentran en un mismo plano, como por ejemplo la aceleración angular y la aceleración tangencial en un movimiento circular o la velocidad angular y la velocidad tangencial. Pasemos ahora a ver la relación que tienen los vectores unitarios mediante el producto vectorial. Si prestamos atención a este gráfico en el que estamos dibujando los tres vectores unitarios, el y que está en la dirección del eje X, el j que está en la dirección del eje Y y el k que está en la dirección del eje Z, pueden ustedes notar que estos tres vectores son mutuamente perpendiculares. Entonces, si por ejemplo yo multiplico vectorialmente el vector y por el vector j,
Noten ustedes que el vector perpendicular va a ser justamente el vector k. Y exactamente lo que vamos a obtener es que el producto vectorial del vector i por el vector j me va a dar ese vector k. Podemos comprobar esto determinando el módulo del vector k, que tiene que ser 1, a partir de este producto vectorial. El módulo del vector k vendría a ser el módulo del vector j por el módulo del vector i por el seno del ángulo que forman estos dos vectores. Pero el vector i y el vector j son mutuamente perpendiculares, por lo tanto el seno que vamos a tener que colocar aquí sería el seno de 90 grados. Sustituyendo cada uno de estos elementos, el módulo del vector j es 1, el módulo del vector i es 1 y el seno de 90 grados también es 1. Por lo tanto, es correcto que este vector k es el producto de estos dos vectores unitarios, pues el módulo me está saliendo 1. De manera general, los productos vectoriales de los tres vectores unitarios que tenemos aquí están en esta columna, y aquí simplemente estoy colocando el producto vectorial permutado, que como vimos anteriormente me va a dar el negativo del vector. Estos productos vectoriales que tenemos aquí de los vectores unitarios nos van a ayudar a hacer el producto vectorial de una manera mucho más ordenada. Además, que si tenemos el producto vectorial de dos vectores unitarios que son iguales, como por ejemplo si quisiera yo determinar el producto vectorial del vector i con el propio vector i, si saco el módulo, lo que vamos a obtener es módulo de i por el seno del ángulo que forman esos dos vectores. Pero como es el mismo vector, el ángulo que forman sería 0, y el seno de 0 me da justamente 0, lo cual elimina todo este elemento. Por lo tanto, cuando multiplico un vector unitario por sí mismo, vectorialmente, lo que vamos a obtener es 0. De manera general, la propiedad es que todos los vectores paralelos, al multiplicarse vectorialmente, son nulos, debido justamente a que el ángulo que forman es 0, que es diferente al producto escalar de dos vectores paralelos. En ese caso teníamos el módulo al cuadrado. Si bien utilizando la propiedad distributiva para la multiplicación y usando estos elementos se puede hacer el producto vectorial para los vectores escritos con estos vectores unitarios, existe una forma mediante el uso de matrices para poder hacer el producto vectorial de dos vectores como estos dos, pero escritos en función de sus vectores unitarios. Si yo, por ejemplo, quiero multiplicar vectorialmente el vector a con el vector b, lo que tengo que hacer es ordenarlos de esta manera en esta matriz. En la primera fila se colocan los vectores unitarios, en la segunda fila se colocan las componentes del vector a y en la tercera fila se colocan las componentes del vector b según este orden que tenemos aquí. La resolución de esta matriz les va a dar justamente el vector producto vectorial. Una forma de resolver esta matriz es reduciéndola a la suma de tres matrices utilizando la eliminación de la fila y la columna de los elementos de la fila superior. Por ejemplo, aquí lo primero que tengo que hacer es elimino la columna y la fila que pasan por este vector unitario i y lo que me va a quedar es esta pequeña matriz de 4 elementos. Si elimino la columna y la fila que pasan por el vector j, me van a quedar la matriz con este par de elementos y este par de elementos. Si elimino la fila y la columna que pasan por este vector unitario k, me queda la matriz con estos 4 elementos. La posición que tienen estos vectores unitarios son positiva en esta esquina, negativa la siguiente columna, positiva la siguiente columna, y de esa manera yo puedo factorizar esta matriz de la siguiente manera. Como aquí eliminé la fila y la columna que pasan por el vector unitario i, saco el i y me quedo con la matriz reducida. Como aquí eliminé la fila y la columna que pasan por el vector j, saco el j y me quedo con la matriz reducida. Pero además, por la posición que tiene, saco un signo menos. Si aquí elimino la fila y la columna que pasan por el vector unitario k, saco el k y me quedo con la matriz reducida. Entonces pueden ustedes notar que estas matrices 2 por 2 que tenemos aquí me van a dar números que multiplicados por estos vectores unitarios i, j y k me va a dar un vector que sería justamente ese vector que estoy buscando, que es el producto vectorial. Estos determinantes se pueden obtener multiplicando
esta diagonal y restándole esta otra diagonal. Por lo tanto, el producto vectorial finalmente me va a salir de esta manera. Si yo utilizara las propiedades distributivas cuando multiplico toda esta suma por toda esta suma y uso estas reglas de los vectores unitarios con estas reglas que tenemos aquí, obtendríamos exactamente lo mismo. Por eso decimos que esta forma de obtener el producto vectorial utilizando esta determinante es de alguna manera más ordenada y sigue estas reglas del producto vectorial. Pongamos en práctica lo anterior resolviendo este ejercicio del examen de admisión para la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima, Perú del año 2013. Sean, dice, los vectores A igual a menos I más 3J más 5K y B igual a 2i más 3j menos k, de las siguientes alternativas señale cuál es el vector perpendicular a los vectores dados a y b. Es decir, yo tengo aquí dos vectores que van a formar un plano o van a encontrarse en un mismo plano y alguno de estos vectores escritos en estas 5 alternativas es perpendicular a estos dos vectores que tenemos aquí. Y lo que me piden es determinar cuál de esos es perpendicular. Entonces el problema básicamente radica en que uno sepa el concepto de perpendicularidad entre vectores. Lo que yo puedo notar es que, según lo que hemos aprendido del producto vectorial, si existe algún vector de estos que es perpendicular tanto al vector A como al vector B, ese vector tiene que estar necesariamente a lo largo de esta línea, que es perpendicular a este plano que contiene a ambos vectores A y B. Y por lo tanto, alguno de estos vectores que tenemos aquí es un vector paralelo al producto vectorial A por B, pues este producto vectorial es perpendicular también a este par de vectores. Lo que significa que para resolver el problema necesitamos dos conceptos geométricos asociados a los vectores y su respectiva relación matemática. Cuando los vectores son perpendiculares y cuando los vectores son paralelos. La perpendicularidad ya la estamos utilizando a partir del concepto de producto vectorial. Lo que vamos a hacer ahora es determinar este producto vectorial entre A y B y buscar algún vector paralelo que sea paralelo a ese producto. Entonces, para determinar dicho producto vectorial uso la fórmula con la determinante, agarro las componentes que me dan como dato aquí para A y para B y las sustituyo. Para A sería menos 1, 3 y 5, menos 1, 3 y 5. Para B sería 2, 3, menos 1, 2, 3, menos 1. Ahora factorizo los elementos de la primera fila, el vector i, anulo esta columna, anulo esta fila y me queda la matriz 3, 5, 3, menos 1, que lo voy a colocar aquí. 3, 5, 3, menos 1. Anulo ahora esta fila, esta columna, saco el menos j y me queda la matriz menos 1, 2, 5, menos 1, menos 1, 2, 5, menos 1. Anulo esta fila con esta columna, saco el k y me queda menos 1, 2, 3, 3, menos 1, 2, 3, 3. Ahora determino cada una de estas matrices reducidas de 2 por 2. Para el primero, por ejemplo, sería el producto de esta diagonal 3 por menos 1, menos 3 por 5. Eso sería menos 3 menos 15. Para esta matriz tendría esta diagonal menos 1 por menos 1, que sería 1, menos 2 por 5, que sería 10. Para esta matriz sería menos 1 por 3, que sería menos 3, menos 2 por 3, que sería 6. Aquí está. Entonces a partir de aquí yo tendría que el vector producto vectorial A cruz B sería menos 18 por I, 1 menos 10 sería menos 9, por este signo negativo me quedaría más 9J, menos 3 menos 6 también sería menos 9 multiplicado por el vector K. Y con esto ya tendríamos este vector que tenemos aquí, el producto vectorial de A cruz B. Ahora, alguno de estos vectores que tenemos aquí es paralelo a este vector. En la primera videoaula sobre vectores hablamos justamente de la relación que hay entre vectores paralelos y un vector se dice que es paralelo a otro si este vector es igual a un número, ya sea positivo o negativo, pero multiplicado por este otro vector. Eso quiere decir que si yo factorizo aquí algún número, debería salirme alguno de estos vectores que tenemos aquí. Por ejemplo, si quisiera obtener este primer vector i más j más k, yo debería aquí factorizar menos 18. Pero si factorizo menos 18,
fácilmente se puede notar que el j y el k no van a ser ni uno ni uno. Por lo tanto, este vector es imposible que sea paralelo a este vector a cruz b. Para los otros vectores, para que me quede 2i o menos 2i, lo que tendría es que factorizar 9 o menos 9. Factoricemos, por ejemplo, menos 9. Si nosotros factorizamos menos 9, lo que vamos a tener es que el producto vectorial a cruz b sería igual a menos 9 multiplicado por 2i menos 1j más 1 por k. Y este vector que tienen ustedes aquí es justamente la alternativa d que tenemos aquí. Si este menos 9 yo lo paso al otro lado de la ecuación, lo que tendría es que este vector 2i menos j más k sería menos 1/9 veces este producto vectorial a cruz b. Recordando lo que hemos visto geométricamente, si este es el producto vectorial a cruz b, menos 1/9 veces ese producto vectorial sería un vector opuesto por el signo menos que tenemos aquí y del tamaño de 1/9 que este vector. Es decir, este vector menos 1/9 de a cruz b o 2i menos j más k sería un vector en la dirección opuesta que a cruz b, pero como está sobre esta línea perpendicular a este plano, seguiría siendo un vector perpendicular también al vector a y al vector b, y es justamente lo que me están pidiendo en este ejercicio. Concluyo esta videoaula recomendándoles lo que siempre les digo: intenten hacer estos problemas ustedes solos. Enséñenle a sus compañeros para que ustedes mismos se convenzan de que están aprendiendo lo que están viendo. Y suscríbanse y pasen el video a todos sus compañeros que crean que les va a servir bastante. Hasta la vista.